Durante 5 años, Elena había vivido rodeada de flores, pero incapaz de sentir ni una sola alegría. La pérdida de su hija había apagado toda luz en su interior, y su floristería, antes un sueño compartido, se había convertido en un refugio silencioso donde solo florecía el dolor. Lo que Elena no sabía era que un gesto pequeño, anónimo y inesperado, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. En el corazón de un pequeño pueblo adoquinado, donde todos se conocían por su nombre, existía una floristería llamada El Jardín Silencioso. Su dueña, Elena, era una artista con las flores. Sus arreglos eran poemas de pétalos y hojas, capaces de capturar la esencia de una celebración o el peso de una despedida. Sin embargo, Elena era tan conocida por su talento como por la profunda tristeza que habitaba en sus ojos. Una mujer que nunca sonreía. Su tienda era un paraíso de colores y fragancias que contrastaba brutalmente con el semblante perpetuamente sombrío de su propietaria. Los vecinos entraban a por un ramo de dalias o un centro de mesa con tulipanes, y aunque recibían una obra de arte, salían con la extraña sensación de haber visitado un museo solemne en lugar de una alegre floristería. Se preguntaban qué historia se escondería detrás de aquella mirada perdida entre las rosas. La adversidad de Elena tenía un nombre y una fecha. Hacía 5 años, había perdido a su única hija, Lucía, una joven y brillante botánica, en un inesperado accidente de coche. Lucía no solo era su hija, era su sol, su compañera de sueños y la futura heredera de aquel amor por la naturaleza que ambas compartían. Desde aquel día, el mundo de Elena perdió todo su color, a pesar de vivir rodeada de él. La floristería, que en su día fue el sueño compartido de madre e hija, se había convertido en su refugio y su condena. Cada flor que cuidaba, cada pétalo que tocaba, era un eco de la risa de Lucía, una dolorosa reliquia de un futuro que les fue arrebatado. El aroma de los jacintos le recordaba a los paseos por el campo y las peonías, a las celebraciones de cumpleaños que ya no volverían. Así, Elena vivía sus días en un jardín de preciosos recuerdos marchitos, un homenaje silencioso y gris a la vida que se fue. Estaba convencida de que la alegría se había secado en ella para siempre, como una flor cortada de su raíz. Lo que no sabía era que, incluso en el suelo más árido del dolor, una mano inesperada estaba a punto de plantar una diminuta semilla de cambio, una que tardaría en germinar. Llegó el 5º aniversario de la partida de Lucía, y ese día marcó el punto más bajo para Elena. La tienda se llenó de flores enviadas por vecinos con buenas intenciones, pero cada ramo de lirios blancos y crisantemos era una daga de compasión que solo ahondaba más en su herida. La belleza que la rodeaba se había vuelto asfixiante, un recordatorio abrumador de su inmensa soledad y del silencio que ahora reinaba en su hogar. Decidió cerrar El Jardín Silencioso. Durante 3 días, el cartel de cerrado colgó en la puerta mientras Elena se encerraba en su pequeño apartamento sobre la tienda. El silencio allí era aún más ensordecedor, poblado únicamente por los fantasmas de conversaciones pasadas y risas que jamás volvería a escuchar. Las flores de abajo, sin su cuidado, parecían marchitarse en sintonía con su propio espíritu, un reflejo de su alma desolada. En su mente, una idea terrible empezó a tomar forma: vender la floristería, deshacerse del último vínculo tangible con su hija. La idea le parecía una traición final al recuerdo de Lucía, pero al mismo tiempo, seguir con el negocio se sentía como un tormento diario e insoportable. Estaba atrapada en una hermosa prisión de su propia creación, sin saber cómo escapar de las paredes de su dolor. Fue en medio de esa profunda oscuridad, mientras ordenaba viejas cajas con la intención de empezar a vaciar su vida, cuando sus manos tropezaron con un cuaderno de tapas gastadas. Era el diario de campo de Lucía. Al abrirlo, encontró bocetos de plantas, anotaciones sobre sus propiedades y reflexiones sobre el lenguaje secreto de las flores, un código que ambas habían imaginado para expresar emociones sin necesidad de palabras. Al pasar las páginas,
Una frase escrita con la caligrafía alegre de su hija la detuvo en seco. Hablaba de una promesa que se hicieron una a la otra. Usar ese lenguaje para llevar alegría a quien más lo necesitara. Esa memoria, esa chispa de un propósito compartido, había estado a punto de extinguirse. Si alguna vez has sentido que una memoria te ha dado fuerzas, comparte tu historia en los comentarios. ¿Podría esa vieja promesa ser suficiente para guiarla de vuelta a la luz? La promesa era un juego que habían planeado juntas. Una vez al mes, crearían un ramo anónimo para alguien del pueblo que estuviera pasando por un mal momento. Cada flor sería una palabra en su idioma secreto, un mensaje de apoyo silencioso. Elena, con el diario de Lucía en su regazo, sintió que no era solo un recuerdo, sino una misión que su hija le había dejado, una última tarea por cumplir en su nombre. Esta idea se convirtió en su chispa de esperanza. Decidió honrar esa promesa. Su primer destinatario sería el señor Ramiro, un anciano viudo que vivía al final de la calle y que apenas salía de casa desde que su esposa falleció. Con una determinación que no sentía en años, Elena comenzó a repasar las notas de Lucía, buscando la combinación perfecta de flores para transmitir su mensaje de consuelo. La jornada de recuperación comenzó, no enfocada en ella, sino en el legado de su hija. Pasó horas seleccionando cuidadosamente las flores. Escogió cinias que en su lenguaje significaban la amistad duradera y el recuerdo de los ausentes, romero, para la memoria, y campanillas de invierno, que simbolizaban la esperanza que renace incluso en el frío más intenso. Estaba componiendo un mensaje de empatía con la naturaleza como tinta. El acto de crear con un propósito ajeno a su propio dolor se sintió radicalmente diferente. Ya no era un trabajo mecánico impregnado de tristeza. Sus manos, que durante años se habían movido con la pesadez del duelo, ahora lo hacían con una delicadeza y una intención renovadas. Por primera vez en mucho tiempo, el foco de su energía se había desplazado de su sufrimiento hacia el posible alivio de otra persona. Al amparo de la noche, dejó el ramo en el umbral de la puerta del señor Ramiro y se marchó sin ser vista. A la mañana siguiente, desde la ventana de su tienda, vio algo extraordinario. El señor Ramiro estaba en su balcón, cuidando las flores con esmero, y en su rostro se dibujaba una leve, casi imperceptible, sonrisa. Aquella pequeña reacción encendió algo dentro de Elena, una pregunta. ¿Y si ese lenguaje secreto podía, en verdad, sanar a más de un corazón a la vez? Esa diminuta victoria fue el catalizador de su transformación. Elena continuó con sus entregas silenciosas cada semana. Un pequeño ramo de girasoles para la joven maestra que se sentía abrumada. Un centro con lavanda para la familia nueva que luchaba por adaptarse al pueblo. Cada arreglo era un mensaje de empatía cuidadosamente elaborado. Una conexión invisible que empezaba a tejer una red de bondad por las calles. Poco a poco el pueblo comenzó a notar el cambio. Nadie sabía quién era el ángel de las flores, pero una nueva atmósfera de calidez y solidaridad empezó a florecer. Los vecinos comentaban sobre los misteriosos ramos y una sensación de cuidado mutuo se instaló en la comunidad. La tienda de Elena ya no era solo un negocio. Se había convertido en el corazón palpitante de esta hermosa y silenciosa conversación. La transformación de Elena fue la más profunda de todas. Al concentrarse en dar alegría, sin saberlo, comenzó a recibirla de vuelta. Una sonrisa tímida empezó a asomar en sus labios cuando veía el impacto de su trabajo a través de la ventana. Ya no era solo la florista triste, se estaba convirtiendo en una sembradora de felicidad, una jardinera de almas. Su labor recuperó el significado que había perdido. El recuerdo de Lucía dejó de ser una fuente de dolor paralizante para convertirse en un motor de inspiración y amor continuo. Honraba la memoria de su hija de la forma más viva posible, esparciendo la belleza que ambas tanto amaban y manteniendo su espíritu radiante en cada pétalo. Su duelo no desapareció, pero se integró en ella como una parte de su fortaleza, como la raíz profunda que nutre a la flor más resistente.
La historia de Elena nos enseña que incluso en el invierno más crudo del alma, una sola semilla de propósito puede florecer hasta convertirse en un jardín de esperanza. Su viaje demuestra que la sanación a menudo comienza no mirando hacia adentro, sino extendiendo la mano hacia afuera. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para más relatos que nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. La florista que nunca sonreía acabó enseñando a todo un pueblo el verdadero lenguaje de las flores: la resiliencia, la conexión y la esperanza.